Vamos a empezar por la escena 5, el Aizaku. La puerta se abre, dando paso a unas escaleras que bajan hasta la zona de atención al ciudadano Gamma. Aquí las mesas con ordenadores y papeles inundan el lugar. La oscuridad apenas deja ver los esqueletos que se amontonan en el suelo. Al otro lado se pueden distinguir 3 ascensores, uno de ellos con una mujer ahorcada delante. Al agudizar la vista veis que dicha mujer sujeta una flecha de cartón con luces de colores, que apuntan al ascensor central. El de la izquierda está expulsando humo ligeramente. El de la derecha está aparentemente intacto, excepto por una X pintada con sangre en la puerta. ¿Cuál de estas 3 opciones queréis elegir? A. Tomar ascensor humeante. B. Tomar ascensor de la mujer ahorcada. O C. Tomar ascensor de la X ensangrentada. Hombre, pues yo creo que Neshor siente curiosidad por la mujer ahorcada. Yo creo que se acerca al ascensor del centro. Como mal rollo dan todos, Tapayaxin y Nezumi van con Neshor. Y no hay discusión, es decir... Mayoría. Sí. Vale. Entonces B. Tomar el ascensor de la mujer ahorcada. Al subir todo parece en orden. Las puertas se cierran silenciosamente. Empezáis a descender, pero sin previo aviso algo comienza a hostigar las paredes. Unos tentáculos aparecen, agarrándoos las extremidades. Debéis realizar una prueba personal de fuerza dificultad 2. ¿Por qué? Neshor supera. Gurab se la come. Vale. Primark también supera. Tapayaxin supera y Nezumi supera. Solo Gurab sufre lo que tenga que sufrir. Vale. Pues los que han fracasado sufren 2 puntos de daño. Y tienen que volver a repetir la prueba. Vale. 2 puntos de daño. Que me los como enteros. Y supera. Vale. Os habéis liberado de los tentáculos, y el ascensor poco a poco está cogiendo velocidad. Parece que la criatura no va a ceder. Os da la sensación de que ésta se sitúa debajo del habitáculo. El suelo del ascensor se resquebraja, y desde las grietas los tentáculos vuelven a la carga. Una de las aperturas es suficientemente grande como para permitiros saltar y huir de la criatura. ¿Qué queréis hacer? ¿Huir saltando por la grieta? ¿O no saltar y permanecer en el ascensor? Yo no huyo. Hombre, yo intentaría defendernos de los tentáculos. Primark quiere defenderse. Yo no huyo de nada. Yo voy a por todo. Primark Nezumi le quiere quiere cortar la cabeza a la criatura. Vale, entonces no saltar y permanecer en el ascensor. La criatura intenta entrar por la grieta inferior, pero cuando el ascensor llega abajo del todo, lo aplasta, liberando una sangre ácida que os salpica. Intentáis esquivarla. Tenéis que hacer una prueba personal de agilidad dificultad 3. Neshor falla. Gurab falla. Primark falla. Qué fuerte, tío. Tapayaxin falla. Y Nezumi, que es la ágil del grupo, falla. No puede ser. Han fallado todos. Vale, pues... Los que habéis fallado sufrís infectado, el estado infectado 1, a nivel 1. Todos, vamos. Vale. Bueno, Neshor se lo cubre. Ah, bueno. Mira qué bien. Ah, no. Y Gurab también, que tiene temple. Perfecto, todos tienen temple. Vale, Vale, aquí pues Primark es el único que... Es el único. Sí. vale. El miedo y el estrés de la situación os hace temblar. Os sentáis para recuperar el aliento, pero no tenéis tregua. Del cadáver del monstruo salen 2 criaturas deformes y una más grande. Empieza el combate. Venga, bronca. Poner esto por ahí. Vale. Vamos a ver quién empieza. Vale, empezáis vosotros. Vamos. Colocaros en esas 2 casillas de allí. Sí. Exacto. Neshor aquí, Primark detrás. Vale, y yo voy a colocar Aquí, los enemigos. distancia y los rapidillos. Tenéis aquí una Rosy y 2 Junkies. Y ahora os tenéis que equipar. Vale, los junkies y una Rosy. Perfecto. Vale, Neshor se hace resistente al daño tóxico y al estado. ¿Vale? Vale, pues...
Voy a empezar yo con Nation. Me voy a mover 4. 1, 2, 3 y 4. Y me pongo en guardia. Vale. Pues me toca a mí. Voy a empezar con el Yonki. La primera acción me muevo 2 casillas. Y en la siguiente 2 más te llego y te puedo atacar. Voy a intentar hacerte un vómito. A ver si te impacto. Nada, un éxito. No, me lo cubro. Vale, pues no te ha hecho nada el Yonki. Pues ahora viene el niño. 1, 2. Radar de sobras. 1, 2 y trayectoria le da igual. Así que son 4 dados de sentidos y 1 de disparo. Y te hago un disparo preciso, que son 2 dados más. Y gasto 1, 2 de movimiento, 1, 2, 3, 4 del ataque. Vale. Y entiendo que eso tiene que ser un crítico. A ver, es 1, 3... 4, 6, Sí. 7. Vale, crítico. Pues le hago 2 más 1 de eléctrico. Vale, es débil a eléctrico, así que el doble de daño. 6. Más 1 de daño físico. Más 1 de daño crítico. Más 1 de rage. Vale, 9 de daño. Sí. 9, vale, menos 2 de aguante que tengo, 7 de daño. Está a 3. Y otra acción. Vale. A ver lo que me va a durar el tío este. Dispara, pelo otra vez. 3. 1, 2, 3. Vale, estás ya casi sin energía. Sí. Y estos son otra vez 4 dados y 1, 5. Justito, ¿no? Le da, pero no es crítico. 3 de impacto, perfecto. Le hago 2 de daño eléctrico. Vale, pues ya está. O sea, con el doble ya muere. Vamos. Vale, pues ese Yonki la ha palmado. Una menos. Vale. Me toca. Voy a ir con lo grande, porque veo que vais a saco. La primera acción también se mueve 2. Y la siguiente voy a ir a por ti porque veo que 1, 2. Y la tercera acción te llega. ¿Vale? Es muy grande este señor. Y la Rosy te va a hacer... una Adobar. Es instantáneo. Neutralizado por 1 y infectado por 2. Me como el infectado porque tengo un puntito de temple. Vale. Y este ha sido el turno de Rosy. Vale. ¿Quién va? Pues Premat mismo, voy a intentar ir a por la Rosy. Pues dale. Vale, se mueve 1. Ujú. Y con la nitracha le va a hacer un cortar. Cojo 4 dados, más 1 de melee. Vale. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éxitos. 7 éxitos. Pues... crítico justo. Pues son... Ah, es Primat. Es crítico igualmente, sí. Sí, son 2 de daño básico, Ujú. 2 de daño de fuego. Es resistente al fuego, Vale. así que 1 menos ese. Llevas 3. 1 de rage Vale, 4. y 1 de crítico. Vale, 5. Tengo aguante 2, así que le entran 3. Vale. Vale, estoy a 7. Vale, pues ahora me queda una acción, te voy a hacer combustión. Ujú.
1, 2, 3, 4 éxitos. Vale, le das justito. Pues son 3 de daño de fuego. Vale, resistente, le entra solo 1. Vale. ¿Pero ese ataque no tienes crítico? Y 1 de crítico, sí. Vale, el crítico le entra sí o sí, pero el otro no porque me lo quito con aguante. Vale. Vale. Ha acabado turno. Vale, pues me toca a mí solo ya con el Yonki. Estoy un poco lejos. 1, 2, la primera acción. Y no voy a poder llegar allí, así que voy a volver a intentar atacar a Neshorn. ¿Vale? Pero esta vez le voy a hacer una inyección letal. Es instantáneo, infectado por 2. Me entra. ¿Seguro? Sí. ¿De todo? Vale, vale. Vale. Yo he acabado ya mi turno con el Yonki. Y ya os queda solo a vosotros dos. Aquí Sí. Nezumi y... Vale, Nezumi que le Igual. gusta correr y sale desde las sombras. Le va a enseñar a Rosy lo que es... Ah, no puede porque así ya es máxima. Sí, sí que puedo. ¿Sí? Perfecto. 3. Vale. Pues la va a intentar penetrar Ujú. con su fuete. Vale, a ver, Son dos Rosy más uno, tiene... tres. No tiene radar, así que... El sigilo le entra. Perfecto. Más 1 de sigilo. 4 éxitos. Ujú. Pues no. va a ser que no. No. Vale, pues esta acción no le da. Pues a la siguiente acción a lo mejor se va a superar. Acuérdate de quitarte la energía, ¿eh? Sí. 1, 2. 1, 2 más... 3. 1, 2, 3. Ujú. Vale. Pues supongo que irá por este otro 1, 2, 3. Vale. Por irte de casilla tendrás un dado menos para impactar. 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a forzar la maquinaria Vale. y vamos a esnifar. Activa este. Ujú. Son 2 más 1, 3. Menos 1, ¿no? Eso. Buah. Que va. Nada, ¿no? Es No. imposible. Vale. No. ¿Ha acabado tu turno? Overclocking. Vale. Sí. Vaya fiasco de turno. Y faltaría Gurab. Ah, sí, claro. Venga. Se pone aquí. Ujú. Bueno, claro, no tiene trayectoria de terminación. No. Entonces se puede hacer desde aquí. Sí. Y lo que va a hacer es... Tolki Sí. a Tapayaxin. Vale. Se quita 3 de vida. Son las dos acciones que requiere. Ujú. Y obtiene más un puntito de melee. Ah, no, pues entonces aprema, perdón. Vale. Más un puntito de melee y un puntito de rage. Vale, te puedes poner la mejora. Vale. Y lo tienes durante toda la fase de acción. Bueno, perfecto. Vale. Ya hemos actuado todos. Sí. Sí. Vale, ahora primero, los que están infectados automáticamente se hacen 3 puntos de daño. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y el infectado saltará al que esté más cerca. Vale. Vamos primero con Tapayaxin. No puede saltar a... Prima también estaba, ¿no? Sí. Entonces solo puede saltar a Rosy y entonces pues saltan a Rosy. Vale. Pero Rosy es inmune a infectado. Por lo que desaparece. Por lo que desaparece. Desaparece. ¿Vale? Vale. Vale, volvemos a girar todos los contadores de... Nexon también está infectada. Vale. ¿Y a quién le salta? Vale, pues vamos a tirar No puede moneda. estar infectada si estaba inmune a infectado, ¿no? Es verdad, estaba inmune, pues no estaba infectada. Sí, eso es verdad. Vale. Pues ya está, estaríamos, ¿vale? Vale, ¿habéis quedado todos los indicadores de actuación? Sí. Venga. Pues empezáis vosotros. Vale. Pues Nezumi quiere desquitarse. Pues empieza tú. Volvemos a intentar penetrar a Yonki en esta ocasión. Vale. Y ahora sí que tengo mis 3 daditos más 1 de sigilo.
Y ahora sí. Vale, ahora da y es crítico. Y pero yo tengo ahora vale, no, sí, me da con el sigilo y todo. Vale. Pues es crítico, ¿no hemos dicho? Sí. 2 de daño físico normal, Vale, 2 de daño crítico vale, lleva 4. y sangrado nivel 2. Vale, es inmune a sangrado, así que no le entra, pero los 4 de daño sí. Tengo aguante 2, así que me entran 2 de daño. Está a 8. 1, 2, 3. Vale. Y los 3 que me faltan voy a intentar hacerte la eyaculación. Vale. No es instantáneo, hay que tirar 2 otra vez. Mm, 2. Está dormido, a ver, Nezumi. 2 impacta, 2 impacta. Sí, impacta justo. Vamos, esa suerte buena. Pues 3 de daño tóxico. Soy resistente a tóxico, así que me entra solo un puntito de daño. Vaya. Y ahora ya verás. Y estado infectado nivel 3. Vale, me entra el infectado. Pero como tengo Endurance 2, no me quita daño, ¿vale? Pero estoy infectado. Vale. Vale, me toca a mí. Voy a ir con Rossi. Voy a ir a por... Me estoy apuntando los bulls de las armaduras, ¿eh? Mira, voy a ir a por Primarch. ¿Vale? Voy a hacerle un trinchar. Vale. 5 daditos. Uno, 2, 3, 4, 5. Me das Vale. Pues son 4 de daño básico. 4 de daño básico. Tengo uno de Endurance. Me entran 3. Vale. Pues... Te intento volver a hacer lo mismo. Vale. Vale, otro trinchar. O de hecho no, porque ahora estoy... Te voy a hacer... Sí, te voy a volver a hacer trinchar. ¿Vale? 3. No, no me das. Pues a Tapa y Axin me queda la última acción. Le hago un adobar. Neutralizado por 1 y infectado por 2. Joder, tío. Neutralizado e infectado. Sí. Ah, espera, neutralizado no. Tienes temple, porque ¿no? tiene temple. Vale. Infectado. Y el turno de Rossi ya está. Vale, pues yo creo que voy a intentar devolvértela con Primarch. Vale, inténtalo. Pero Vale, como sé que eres resistente al fuego, Ujú. voy a intentar... En vez de hacerte daño quemado, voy a ver si puedo meterte el estado. Te hago Whirlwind. Cojo. Son 4. ¿Cuánto gastas? Ahí está. Gasto 4. Ujú. Que me quedaría aquí otra vez. 1, 2, 3, 4 éxitos. Me das. Vale, pues son es un estado quemado de nivel 2, instantáneo. Vale, pues me lo como. Y no puedo hacer nada más, es que me voy a quedar en guardia. Vale. Pues me toca. Voy a ir con el Yonki. Claro, tengo 2 allí en la casilla. Son 2 dados menos. Sí, no me voy a ir. Voy a ir a por... Bueno, a Nezumi le voy a hacer una inyección letal, que es infectado instantáneo a nivel 2. Le entra, ¿no? Vale. Y a... Bueno, venga, a Nezumi mismo también le voy a intentar hacer un manotazo. Pero pobrecita. Si entre que hoy está medio bizca y Ah. además que le van a... 4 daditos. No tengo la aquí. Nada, 3 éxitos. Fallas. Vale, pues ya Tendrás está. que superar 6. Este ha sido el turno del Yonki. Vale.
Vale, y ahora lo que os queda. Pues creo que con Gurak Ujú. voy a gastar una acción para recuperar 2 puntos de vida de la armadura. Vale. Y le vamos a hacer algo de daño a este también. Ujú. Le hago presión, son 2 puntitos para mí del daño. Y ahí Vale. le hago 2 puntos de daño. Vale, es daño termántico, así que directo. Está a 4 de vida. Vale, y este es el turno. Vale. Vale, pues yo lo que voy a hacer por si acaso es quizás llamar la atención de Rossi con Neshor. Ujú. 1, 2. Y le voy a hacer el Taunt. Ujú. Selecciona a Rossi para hacerle el Taunt. Sí. ¿Y de qué defensa es este town? Defensa 3 inferior. Vale, pues sí, ya en el próximo turno irá por ti, ¿vale? Perfecto. Pues me pongo en guardia otra vez. Con Ujú. Neshor. Vale, Buena esa. vale, ya acaba Vale. tu turno, ¿no? Ujú. Y Tapayak Sin empieza el turno en sigilo, Ujú. porque está en zona de oscuridad. Voy a recuperar. Vale, sí, yo no tengo Tres, radar. No, y además dispara el Yonki. Ah, vale. Por lo que le va a pegar un mejo. Tiene 4 más 1 en sigilo más 1 de disparo. Vale. Y mira, me voy a cebar. Y 2 más por el disparo preciso. Vale, acuérdate de quitarte el saldo de 1, 2, energía. 3, 4 de energía se van. Ujú. Y tiro 40 dados. Esto está así. Ujú. Pues mira, menos mal que los he tirado todos. Vale, es crítico. Sí, pero si Ujú. no fuera por eso. Y es daño eléctrico y tengo entendido que este señor es débil. Vale. Le ¿Cuánto es entra. en total? Sí. 3 de daño eléctrico, Vale, serán que 6. son 6, más 1 de crítico, 7, más 1 de ira, de rage, 8. más 1 de daño normal. Vale, 9 menos 2 que tengo yo, le entran 7. Está a un puntito. No, pues. Lo puedo volver a disparar, ¿eh? Claro, claro. Pero me quito Pero bueno, vida, está infectado, ¿eh? Morirá Ah, vale, al pues. final. Ah, entonces ya Pues. está bien. Claro, no, ahora la que Pues- se va a comer el infectado es Nezumi, ¿no? Por claro. estar ahí. Mm. Pero bueno, Nezumi cómo está. Ya, Nezumi está bien. sí. Claro, y ahora Rossi se va a ir. Y Nezumi está infectada igualmente. Ujú. También es verdad. Vale, Vale, pues me pongo en plan defensivo. vale. Aquí sí que termino. Vale, pues primero nos hacemos el daño al infectado, el Yonki muere. Pero este infectado salta a Primat. Efectivamente. O a Rossi. Vale. Hay que tirar la moneda, ¿no? El del Nezumi se come. Se lo come este. Sí, el infectado del Yonki este pasa a Y Nezumi. Nezumi tenía ya infectado que se le salta. Vale, entonces no le entra. Desaparecen entre ellos. Eso. Pero sí que se le hace los 3 de daño, ¿eh? Y después de allí, ¿quién más tenía? Nadie. ¿Nadie? Tapayaxin. Vale. Ah, Pues bueno. puedes saltar a Primat o a Exacto. Rossi. Pues a Vale. Primat. O a Rossi. Si sale Cooperle es bueno para nosotros. Sí, pero he tirado yo la moneda. Bueno. Solo podríamos decir. Pues nada, Primat. Estás infectado. Muy bien. Otra vez. Vale. Pues volvemos a girar ahora otra vez los indicadores de actuación. Pero vamos, solo queda esta y nos va a durar. Y empezáis vosotros. Vale, pues le voy a dar otra vez con Primat. Vale. Voy a hacerle un corte. Ujú. Cojo 4 dados, más 1 de melee, más 2 de melee por el bufo. Vale. 1, 2, 3, 4 éxitos. Vale. Le das. Pues es 1 de crítico, Ujú. 2 de fuego
es resistente, así que le entra 1, lleva 2. 2 de básico Vale, 4. y 1 de rage. 2 de rage, perdón. Vale, pues 6 de daño. Tengo Endurance 2, le entran 4, estaba 4. La matáis. Ha sido curado esto, en verdad, Trabajo en equipo. Vale. Sí, sí. Pues os voy a dar la recompensa. Tenéis 2 armaduras de Nemecida. Mira que bien. Vale. Y por hoy lo dejamos aquí. ¿Vale?